Y si el mayor peligro de la isla Rockford no fuera lo que hay en sus pasillos, sino la aterradora libertad de no tener dónde esconderse, la idea de un mundo abierto en Resident Evil suena casi a sacrilegio, pero tras su reciente y esperado anuncio oficial, las piezas del rompecabezas han comenzado a encajar de una forma sorprendente. Las pistas detectadas en los registros de Steam y los reportes de insiders sugieren que el ambicioso plan para el regreso de Code Verónica va mucho más allá de una simple mejora visual. No se trata solo de caminar por pasillos, sino de sobrevivir a un ecosistema interconectado donde el peligro no tiene paredes. Hoy vamos a descifrar cómo esta estructura podría salvar o condenar el remake más solicitado de la franquicia. Bienvenidos a Right Speed, el refugio donde diseccionamos el pasado y el futuro de los remakes que definen nuestra pasión. El silencio de Capcom sobre los hermanos Redfield finalmente se ha roto, y la razón de tanta espera podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. El regreso del eslabón perdido. Por años, la comunidad ha gritado un nombre, Code Verónica. Mientras otros títulos recibían remakes masivos, la historia de supervivencia más cruda de Claire Redfield parecía atrapada en el tiempo. Sin embargo, tras la confirmación oficial de su desarrollo, queda claro que Capcom no estaba ignorando el juego, sino esperando el momento técnico adecuado. Cronológicamente, esta entrega es vital. Es el puente que conecta la destrucción de Raccoon City con el colapso global de Umbrella. Como lo he mencionado anteriormente, no es un simple spin-off, y el hecho de que Capcom lo haya retomado ahora sugiere que este remake es la pieza clave para entender hacia dónde se dirige la narrativa de la saga en sus próximas entregas numeradas. Rockford, de pasillos estrechos a un mundo semiabierto. Aquí es donde el análisis de los datos se vuelve fascinante. Diversas filtraciones técnicas y una pista clave detectada en los registros de Steam bajo el nombre Resident Evil Requiem apuntan a que este remake abandonaría la estructura de habitaciones cerradas por un mundo semiabierto. Imagina por un segundo la isla Rockford no como una serie de pantallas de carga, sino como un mapa interconectado y hostil, similar a lo que vimos en las zonas más abiertas de Resident Evil Village, pero llevado al extremo. Esta evolución permitiría una exploración orgánica donde la gestión de recursos se vuelve una pesadilla constante. Ya no estarás seguro tras cruzar una puerta porque en un entorno así el cazador puede acecharte desde cualquier ángulo. Pero esto también nos plantea dudas visuales fascinantes. ¿Cómo será el diseño de Chris Redfield en el Re-Engine? Recordemos que aquí es considerablemente más joven que en Village, lo que hace imposible un reciclado del modelo que ya conocemos, aunque Capcom generalmente renueva sus modelos para cada entrega. Por otro lado, la aparición de Hunk en el tráiler de lanzamiento sugiere que tendrá una relevancia mayor que en el original, donde solo era mencionado en archivos. Darle un papel activo al Señor de la Muerte en esta nueva entrega parece un acierto increíble que expande el lore de una forma que no vimos venir. ¿A ti qué te parece? Los secretos detrás del Survival Horror. Lo que hizo a Code Verónica un título de culto no fue solo su dificultad, sino su atmósfera perturbadora y los secretos de la familia Ashford. La tecnología actual permitirá profundizar en la psicología de Alfred y Alexia de una manera que el hardware original solo pudo insinuar. Informes sobre el desarrollo sugieren que Capcom está utilizando este remake
para experimentar con una narrativa ambiental mucho más densa, aprovechando el nuevo diseño de niveles para contar la trágica historia de la mansión y la base de la Antártida sin necesidad de tantas cinemáticas. Estamos ante la oportunidad de ver el survival horror más puro fusionado con un diseño de juego de nueva generación que no teme explorar la locura de sus antagonistas. Como dato curioso, hay un detalle en el tráiler del remake que ha hecho saltar todas mis alarmas. Si nos fijamos bien, la mujer que recibe a Claire en la pensión donde supuestamente se hospeda Chris tiene un parecido escalofriante con la bruja anciana de Resident Evil Village. ¿Estamos ante un guiño deliberado o se trata simplemente de un reciclaje de diseño por parte de Capcom? La similitud es demasiado específica para ignorarla. Interesante, ¿verdad? En términos generales, Resident Evil Code Verónica nunca fue un título más. Para muchos de nosotros fue la verdadera evolución que expandió el universo de la saga. Ver cómo Capcom planea reimaginar este clásico con una apuesta tan arriesgada como el mundo semiabierto y la inclusión de personajes como Hank con mayor peso nos confirma que estamos ante una obra que busca justicia poética para los fans. El aislamiento, el terror psicológico y el peso de la sangre de los Redfield están listos para reclamar su lugar en la historia. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas del regreso de Hank y cómo crees que deberían diseñar al joven Chris para que sea fiel al original? ¿Prefieres este enfoque semiabierto o el estilo clásico de los pasillos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en Ride Speed tu conexión con estos clásicos es lo que mueve este canal. Si quieres profundizar en todo lo que rodea a este lanzamiento, tienes que ver el análisis exhaustivo que realizamos el día de su presentación oficial. Sigamos la conversación allí. Como siempre, te dejo el vídeo en las tarjetas, en la descripción y en pantallas finales. No te lo pierdas. Y un último consejo. Ve buscando abrigo para este 2027 porque en la isla Rockford las cosas se pondrán verdaderamente frías. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ride Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.